Bienvenidos a la segunda edición del curso de Género y Derechos Humanos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Mi nombre es Gretel Galeano y este cuadradito está en Catamarca. Desde acá los estoy saludando con un viento sonda en altura que ustedes no se imaginan. No se ve el cordón montañoso ni de Ancasti ni de Lambato. Así que así les mando un poquitito de viento nada más. Voy a dar la apertura de este segundo módulo. Las palabras alusivas las va a realizar mi compañera María Elena Nadeo, la secretaria de Género. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Gretel Galeano. También está Patricia Dambiele en la coordinación, que es de otro cuadradito lejano de Chubut. Yo desde acá, desde la ciudad de Buenos Aires, soy secretaria de Género y vicepresidenta de la organización. Tuvimos una apertura muy sólida, el encuentro pasado, con nuestros compañeros presidentes y con Dora Barrancos. Las temáticas están de este curso que hemos subtitulado este año Los feminismos revolucionan la sociedad, porque realmente creemos que la fuerza de esta mirada tiene que ver con una profunda transformación de la cultura, con una transformación de las conductas, de erradicación de las violencias y además del avance de la igualdad entre los géneros. También una profunda transformación de las instituciones. Por eso, en particular, las del Poder Judicial, que nos afectan en todo lo que hace a la temática de violencia de género. El encuentro próximo vamos a trabajar, bueno, hoy tenemos a dos queridísimos luchadoras, tenemos a Sara Barney y a Enrique Stola, que prontamente van a ser presentados. Mi agradecimiento enorme, no solo por su gran generosidad, porque su participación en estos cursos es absolutamente honoraria, sino además por la tarea permanente en defensa de quienes sufren violencias, mujeres, diversidades, niños, niñas y adolescentes. Así que, bueno, agradecer nuevamente y desear la mejor jornada para hoy. Muchas gracias, María Elena. Bueno, vamos a dar inicio a este segundo módulo, como bien lo decía nuestra compañera, en el marco de este séptimo, ¿no?, curso de formación de formadores en género y derechos humanos, con la presencia de Sara y de Enrique, dos grandes militantes de esta temática. Le voy a pasar la palabra a mi compañera que está en Chubut, a Patricia Dambiele, para que, bueno, nos salude y también nos dé las indicaciones para que esta jornada sea realmente un espacio cuidado para todas y todos. Bueno, buenas tardes a todos, acá desde la otra punta de la cordillera, con bastante frío por acá, nada de sonda. Les saludo y bueno, más o menos el orden, para que tengamos una cuestión organizada y la aprovechemos al máximo este encuentro, que va a ser súper rico, lo doy por sentado. Van a hablar en primera instancia nuestras invitadas, y después va a haber una oportunidad de que haya una interacción, de que les hagan preguntas, así que en la medida que van escuchando la charla y todas aquellas dudas que se les vayan generando, pueden dejar sus comentarios y sus dudas y sus preguntas en el chat, que vamos a ir tomando nota, así en la segunda hora les pasamos esas preguntas a las invitadas para que puedan responderlas. Bueno, gracias y bienvenidos. Perfecto. Voy a solucionar. Espero que ahora sí se escuche, porque estoy en doble, ya lo vamos a solucionar. Les pido disculpas por ese desperfecto. Bueno, me toca la tarea de presentar a una gran compañera, y esta compañera es Sara Barney. Y Sara es una activista por los derechos humanos y es presidenta y fundadora de Red Viva. Y aparte, hace muy, pero muy poquito se recibió de abogada. Así que tenemos una abogada militante en nuestras filas,
Y nada, simplemente con eso le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Sara, por estar con nosotras en este curso de Género y Derechos Humanos. Todo tuyo, si te puedes desmutear. Sí, perfecto. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, buenas tardes. La verdad que muy agradecida por la invitación. A María Elena, a Gretel, a todas las compañeras, a toda APDH. La verdad que trabajamos con bastantes compañeras de APDH y no tengo más que agradecimiento porque siempre están dispuestas y siempre están ahí para atender esa mano, para atender esas redes que conseguimos hacer, y que también a Enrique, porque Enrique es esa persona que está ahí constantemente para dar apoyo, para ayudar a pensar, y con su generosidad desde la sabiduría, que es su materia, y de su experiencia, que no es poca y es muy necesaria. Así que agradecerles muchísimo por esta convocatoria, porque realmente es un lugar donde yo me siento muy cómoda, y siempre los derechos humanos estuvieron en ese norte, ¿no? Con respecto a eso, todos sabemos que cómo nace, ¿no? Cómo es la historia de los derechos humanos, y cómo siempre me gusta recordar que luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a verse los desastres que se habían ocasionado, los líderes mundiales empezaron a pensar cómo íbamos a hacer para que esto no se volviese a repetir, para que estas tragedias a nivel mundial no se volviesen a repetir, y que había que poner un límite, y que había que poner estándares que todos, todas, tuviéramos la oportunidad de acceder y saber que ese era el límite. Y una de las palabras que a mí me quedó en ese pensamiento, digo, cuando el ser humano, las personas queremos pensar y dar a conocer y dar a ver, buscamos una palabra que nos unifique, porque había que pensar en una palabra para todo el planeta, y que todo el planeta, cuando la mencionara, supiese que ese era el límite, ¿no? Y esa palabra fue el Holocausto, ¿no? Basta con pensar o con pronunciar esa palabra en cualquier lugar del mundo, nos encontramos precisamente con algo que sabemos que no queremos que se vuelva a repetir, que es repulsivo, que es inaceptable, que es sancionable, y que habemos muchísimas personas que vamos a estar dispuestas a que eso no se vuelva a repetir. Con el paso del tiempo se fue viendo que quienes quedábamos relegadas, a pesar de hablar de derechos humanos, éramos las mujeres, ¿no? Las mujeres, las discapacidades, las personas LGTB, y hubo que hacer una reformulación, y si bien nosotras sabemos que la erradicación, o sea, la ley de erradicación de violencia hacia la mujer viene gestándose primero en todos estos estados partes que somos nosotros también parte como país, a los cuales hemos asumido esas responsabilidades, teníamos que dejar en claro que había una asimetría de poder entre hombres, que es donde se debatía el poder, y esos lugares que estaban reservados para ellos, por el solo hecho de haber nacido hombres, y el lugar que tenía la mujer en esa sociedad. Y así fuimos avanzando, y yo a veces parezco, si me leen por redes sociales, por ahí parezco la tirabombas, o la que está constantemente enojada, o que siempre tiene una reserva con respecto a lo que se está haciendo, pero en honor a la verdad, siempre que tengo oportunidad, lo que veo es el avance que hemos tenido, ¿no? Porque me acuerdo en un momento, cuando hace 10 años atrás,
cuando tuve que atravesar la ruta crítica, yo venía venía viendo, me puse a investigar por redes y empecé a encontrar, bueno, cuáles eran los preconceptos, qué era lo que se aceptaba o no se aceptaba de las mujeres cuando hacíamos las denuncias, porque nos cansamos y dijimos basta de las violencias, y la verdad que mirándolo en retrospectiva, hoy podemos ver que realmente hay un gran avance, que falta, lógicamente que falta, y no estoy de acuerdo con que falten leyes. Yo creo que nosotros tenemos un plexo normativo muy amplio, pero sí lo que falta quizás es una decisión más firme de que todo esto que le sucede a una mujer cuando va a hacer una denuncia, cuando una disidencia va a hacer una denuncia, es lograr sacar los preconceptos y todo lo que tiene formado el Poder Judicial con respecto a las mujeres y por qué denunciamos las mujeres. Entonces, en ese sentido, bueno, lo hablábamos un poco con María Elena, ver esto de decir, necesitamos una reforma, por supuesto que necesitamos una reforma en clave de derechos humanos y en clave feminista, y no por ello ser atacadas porque feminismo, machismo, porque no tiene nada que ver, porque sabemos que el feminismo lo que va a hacer es contemplar los derechos humanos de hombres y mujeres, pero si hubo que hacer esta diferenciación en los derechos humanos con una ley de erradicación y sanción y prevención sobre la violencia, es porque realmente no estábamos alcanzando los mismos parámetros. Hoy tenemos en Argentina la 26485, que todos las conocemos, y yo me baso quizás en mi experiencia, después vamos a tener un tiempo como para que nos puedan contar o preguntar con respecto a la experiencia o los obstáculos con los que se pueden ir encontrando a diario. Pero en la ruta crítica nosotras nos encontramos que tenemos una ley súper completa, a la cual quizás seguramente le falte, pero que tiene muchísimas herramientas. Y no estamos logrando que cuando lo presentamos, ¿no? Si una mujer viene a hacer una denuncia por violencia, termina siendo una denuncia por violencia doméstica, y esa diferenciación es porque existe una violencia dentro del hogar que después ¿Se cortó? O sea, estamos todos viendo Está congelada a Sara. colgado, sí. Sí, me Sí. parece que sí. Vamos a tratar de comunicarnos con ella. cortó. A mí no se me cortó, ¿eh? Ah, Sí, sí, sí. ahora volviste, Sara. Ahí volví. De nuevamente. No sé qué pudo haber pasado. ¿Ahora se escucha bien? Perfecto. Bueno, no sé dónde me habré quedado congelada. Y repetí lo último, de los últimos, el Bueno, último minuto, nada más. bueno, digo que si bien cuando íbamos a hacer una denuncia en el ámbito de familia, nos encontrábamos con la violencia doméstica es algo que quedó reducido a un ítem de la 26485, que es lo que cubre una violencia mucho más amplia, ¿no? Pero que estamos viendo en los juzgados de familia, sobre todo, que no se están llevando adelante, no se están cumpliendo los ítems de esta ley. Y para empezar tenemos que, en su artículo 1, la ley 26485, habla de que es una ley de orden público, ¿sí?
Y una ley de orden público implica que debe hacerse cumplir en todo el territorio, ¿sí? Que es lo mismo que nos pasa con la ley para las víctimas, que también es una ley de orden público y que como las provincias, algunas provincias no han adherido, lo que se termina haciendo es diciendo que la provincia no adhirió y que entonces no tiene reglamentación y que entonces no se llevan adelante precisamente los derechos de las víctimas. Y acá está lo cuestionable, porque siempre hay una biblioteca que dice que sí y otra que dice que no, que decir que hay una víctima es decir que hay ya un sindicado, ¿no? un victimario, y la verdad es que ahí es donde se empieza a dividir lo que nosotros decíamos. A ver, si bien cuando se comete un delito no se afectó a la persona, nosotros sí nos sentimos afectadas, obviamente que hay una afectación, pero se afecta el orden social. Entonces, que tenemos un fiscal, para que el fiscal pueda restablecer el orden público más allá de las víctimas. Entonces vamos a encontrar toda una biblioteca sobre las garantías, y son años de esto, desde que tenemos el código, ¿sí? Tenemos toda una biblioteca que ampara, a ver, los derechos de los acusados. Y a nosotros nos parece bien, como defensores de derechos humanos, que no se viole ninguna ley con respecto, o sea, ningún derecho de estas personas. Nosotras ya sabemos que no queremos que las personas estén presas para ser castigadas ni denigradas, como suele ocurrir, porque eso no va a tener una reinserción social posible, pero sí también entendemos que la víctima, que es quien padeció esa circunstancia más allá del orden social, tiene el derecho a presentar sus pruebas, a presentar sus apreciaciones, a ser escuchadas del por qué no, ¿no? Y paradójicamente somos las mujeres las que más denuncias hacemos con respecto a la violencia que ejercen los hombres. ¿Y por qué decimos que no existe la violencia de la mujer hacia el hombre? Estamos hablando ¿no? de la ley de violencia de género. Porque el hombre ya tiene un lugar preponderante. Una mujer que está en pareja, que tiene sus hijos, que depende económicamente, que no ha podido seguir con sus estudios, que no tiene las oportunidades que tiene un hombre de estar en la casa cuidando a los hijos para que él pueda ir y estudiar. Nosotras antes de dar una respuesta tenemos que pensar 5000 veces si podemos, no podemos, con quién dejamos al nene, a la nena, si tenemos que ir a terapia, si los tenemos que llevar. O sea, toda esa carga mental que tenemos nosotras, para nada ocurre con el hombre. Entonces ya hay una asimetría de poder ahí, donde la violencia de género no se puede, como están haciendo en muchos lugares, usarla en contra de la mujer, porque es una violencia una ley que fue creada para equiparar esa asimetría de poder precisamente. Entonces, nos encontramos con esto, estamos diciendo que es una ley de orden público, que tiene que ser cumplida, que tiene que ser llevada a cabo, que cuando planteamos en los tribunales o en los juzgados de familia, nos encontramos con la reticencia de los jueces y de las juezas, ¿no? O sea, hablamos con Enrique siempre, hoy también lo estábamos hablando, esto de que basta con la palabra del hombre. Nosotros vamos con la maestra, con la psicóloga, con lo que quieras. Y siempre somos nosotras las que tenemos que estar en evaluación constante. Antes, y yo creo que le pasa a muchísimas otras personas, pero yo antes de hacer la denuncia, yo me fijaba muy bien si iba a reaccionar como una histérica, ¿no? Que es, a ver, en sociedad, ¿no? Si tenías un ataque de pánico, no hagas el ridículo, si tenías, ¿no? Entonces, yo veo con mucha preocupación
algo que está pasando en los juzgados de familia, que es el que cuando la mujer va a hacer la denuncia de lo que le sucedió, acá yo voy a hablar de lo que sucede en Cava, puedo hablar de lo que sucede en otras provincias, pero no terminaríamos más. Entonces me parece que como referencia, bueno, acá en Nación uno viene, hace la denuncia, en la OBD es evaluada por una psicóloga y por una abogada que va tomando intervención de lo que sucede, y muchas veces esperan que la mujer llegue con todas las luces y que cuente, no sé, la impronta de una película que vieron recién. Y la verdad es que cuando vos llegás con una trompada en el medio de la cabeza, porque te acabas de enterar de un montón de cosas, o mismo vos encontrarte en la mujer que va a denunciar la violencia, cuando va a hacer esa denuncia, no puede creer lo que le pasó. Entonces es verborrágica, entonces puede cometer un montón de errores sin quererlo, porque va a estar contando todo lo que le sucedió. Yo creo que ese no es el momento de hacer una pericia, sí quizás una evaluación de riesgo, pero que la evaluación de riesgo también no puede estar sesgada por los estereotipos o por la incredulidad de la persona que está tomando esa evaluación. También lo que estamos viendo, yo quisiera en algún punto poder hacer fuerza, y lo estamos planteando para que no siga sucediendo, que las mujeres son evaluadas en los juzgados de familia, la mandan al cuerpo médico forense a hacer evaluaciones, donde no pueden llevar un perito de parte, y donde esas evaluaciones generalmente son llevadas al ámbito penal por la persona que es denunciada. Entonces, hoy hablábamos con una mamá, donde yo les aconsejo que se presenten a esa evaluación, pero que digan que no dan autorización, porque a ver, tenemos la ley de salud mental, tenemos la recomendación, creo que es la 47, después se las paso, con respecto a lo que dice la ONU de criminalizar o de evaluar la violencia, ¿no? O sea, medicar la violencia, como hablábamos hoy con otra mamá. Terminan medicándonos por violencia, no le buscan el sentido a lo que le está ocurriendo a esa mujer, y terminamos patologizadas, como dice Enrique. Entonces, es importante que esa mujer se presente, ya sea porque padeció violencia ella, o porque padece violencia o violencia y abuso sexual sus hijos, pero que se haga la investigación, o sea, penal, donde pueda presentar un perito de parte, ¿sí? Porque si esta mujer está yendo, la ley es clara que nadie puede ser testigo en su contra, ¿no? Y si las emboscan de las maneras que las están emboscando, llevándolas a familia porque la causa penal no avanza, por 10.000 circunstancias que no avanzan, terminan con el preconcepto y del uso del inexistente síndrome de alienación parental, emboscadas con estos equipos técnicos que ellos mismos reconocen que están haciendo una investigación desde lo civil. ¿Desde cuándo civil investiga? ¿Desde cuándo familia investiga, no? Entonces, bueno, poder asesorarlas y acompañarlas, y que pierdan ese miedo de que si no se dejan periciar van a ser mal conceptuadas, porque la ley es muy clara y se lo dicen a cada imputado o procesado cuando vamos a juicio, que si no quiere declarar, que el juez no tiene por qué tomarlo como algo en contra que presuma la culpabilidad de esta persona. No, estoy mirando la hora porque no me quiero exceder, pero bueno, a ver,
Tranquilizar a las madres de que se tienen que presentar, sí, se tienen que presentar, pero que no den su consentimiento para ser periciadas, por ejemplo. ¿Por qué van a ser periciadas ellas si lo que se está investigando tiene que ver con otra cosa, ¿no? En el caso de los hijos, con los hijos, y en el caso de la violencia, lo pueden hacer acompañadas de un psicólogo de confianza, de una psicóloga de confianza, y no que entre la persona y sea desestimada, porque aparte en 2022, en diciembre de 2022, el Ministerio de Salud, que es el que le da las matrículas a los psicólogos, a psicólogas y demás, sacó un manual de buenas prácticas con respecto, esto yo se los voy a pasar para que ustedes, si quieren, lo puedan pasar, donde dice precisamente todo esto, ¿no? Habla del consentimiento, siempre tienen que tener el consentimiento de la persona, informarles cuáles son los pasos, y en el caso de que se haga una pericia, como, a ver, estos delitos suelen ser en un ámbito privado y no tienen la oportunidad de tener testigos, la credibilidad de quien denuncia tiene que ser uno de los puntos en los que el juez, no el único, pero uno de los puntos en el que el juez pueda tener, apoyar su sentencia, ¿sí? Ahora, el tener la credibilidad del relato de la persona tiene que estar basado en todo esto que veníamos hablando. ¿Cómo viene esa mujer? Salió de un hogar violento, está buscando cómo sustentarse ella y cómo sustentar a sus hijos, ¿a dónde va a parar de nuevo? ¿Qué es lo que tiene para desenvolverse? A veces cambian de provincia. ¿Qué red de contención? ¿Cuál es la carga psíquica que lleva esa mujer constante como para no estar ni siquiera presente o no estar sensibilizada? Que ellos dicen no lloró, no está angustiada, no. Eso es una mujer que está acostumbrada, está sobreadaptada a ocultar la violencia que vive, minimizarla para que sus hijos, ella piensa que sus hijos no se van a dar cuenta de esta manera o que no los van a exponer a más problemas de esta manera, y son mujeres que vienen sobreadaptadas y no tienen la posibilidad ni de expresar lo que sienten, ni nadie les preguntó, porque esta violencia que vienen sufriendo es estructural, seguramente la vienen padeciendo desde sus hogares, desde que nacieron. Y hay un informe muy importante que, si quieren buscarlo, de Bárbara Porter, donde cuentan el trauma que los chicos viven, los bebés viven a partir del tercer trimestre del embarazo. Ya hay registro de violencia, ¿sí? Entonces digo, esta mujer que viene padeciendo la violencia estructural desde hace tanto tiempo, lógicamente está sobreadaptada, lógicamente piensa que le hace un bien a sus hijos si le oculta esto que está sucediendo, y son los mismos hijos después que repiten que la madre, que no hubo tal violencia, que bueno, sí, el papá se enoja, pero ¿no? Fuimos como naturalizándolo. Entonces se necesita sí o sí gente muy especializada, y si bien como decíamos, leyes hay, entendemos que las leyes no son la salvación. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la ley Micaela, y a mí no me vas a decir que quien haya tenido un curso de ley Micaela de 6 horas, de 4 horas, de 20 horas o de 3 meses, va a cambiar semejante estructura machista, patriarcal, no la va a cambiar. Pero ¿qué hacemos con eso? Lamentablemente es lento porque lo necesitamos hoy. Sí, pero les pusimos un cinturón, y en ese cinturón tenemos la posibilidad de apelar una sentencia, de apelar a que eso no está bien resuelto porque no se usó la perspectiva de género, que es ley y que ellos deben conocer.
Pero para esto, así ya voy cerrando y después les puedo pasar toda la información que gusten, porque me gusta coleccionar información, no solo coleccionarla, sino que leerla. A veces me disperso mucho por la gran cantidad de información. Pero bueno, a ver, necesitamos la educación, porque solamente con educación, no solo con las leyes que haya, es que vamos a tener un resultado, pero sí necesitamos, es lo que hacemos y pedimos enérgicamente, una decisión política. Como hubo esa decisión política al momento de decir basta con el Holocausto, al momento de decir basta con los desaparecidos, al momento de decir basta con las aberraciones que han sucedido. Me parece que si encuentran un cinturón más ajustado, me parece que podríamos avanzar un poco más rápido y dejar de tener lo que estamos teniendo, que es los secuestros judiciales. De eso les puedo pasar también si en algún momento quieren, con respecto a lo que son las medidas de abrigo, que se están tomando ilegalmente, y la persecución a las mujeres que se atreven a decirles basta a un sistema que las está explotando, y que mejor que a una mujer y con hijos, que va a estar siempre muy limitada, ¿no? Bueno, espero, no sé, que les haya quedado algo, y cualquier cosa les puedo pasar material que a lo mejor va a ser mucho más nutritivo también, ¿no? Muchísimas gracias, Sara, súper respetuosa con el tiempo, te agradezco por eso, sobre todo porque nos interesa que haya un ida y vuelta, ¿no? Sobre todo eso que es tan, pero tan rico y tan importante cuando se pueda generar ese clima de confianza para brindar realmente herramientas a las personas que están participando del curso. Bueno, me toca la tarea. Primero aclararles, ¿no?, que nosotros después con el material tanto que Sara como Enrique nos proporcionan, se sube a la página de APDH y si ustedes ingresan al curso, todas las ediciones tienen el material digitalizado de cada una de las clases, siempre y cuando las personas que invitamos nos lo proporcionen, ¿no? Bien, me toca ahora una gran tarea. Y quizás en esta oportunidad puedo presentarlo adecuadamente. Corresponde. Él es médico psiquiatra, es especialista en psicología clínica, es especialista en metodología de la investigación científica, es magíster en psiconeuroendocrinología, psicodramática, experto en violencia de género, agresiones sexuales contra las infancias y masculinidades. Es miembro también de la red de psiquiatras feministas, de profesionales en lucha contra el backlash y de la Asociación de Psiquiatras de Argentina, APSA. Él es Enrique Stola y realmente estamos muy, pero muy contentas en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de contar con su presencia. Enrique, todo tuyo. Muchísimas gracias por estar acá nuevamente. Bueno, buenas tardes. Estoy hablando desde Madrid, donde estoy acá transitoriamente por unos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, primero quiero aclarar algunos términos que voy a utilizar. Porque a veces se crean algunos problemas. Suelo decir algunas cosas que a algunas personas pueden no gustarle, entonces voy a aclarar. Cuando hable de poder judicial, voy a estar hablando del sector hegemónico, el que marca la línea dentro del poder judicial. No voy a estar hablando de... El machirulo duro viejo. Por favor, les pedimos a los participantes que se muteen hasta que nosotras podamos intervenir. Gracias. No voy Disculpa, a estar, Enrique. no voy a hablar sobre ese sector que es minoritario, que está dentro del Poder Judicial, que está conformado por
funcionarios de diversa índole, jueces, juezas, peritos, peritas, psicólogos, psiquiatras, trabajadores en general, que o tienen una perspectiva de género o a la vez por propia iniciativa, ¿no? Y a la vez, o son buenas personas, pero empáticas con el sufrimiento. Pero bueno, esas son minorías. Lo cierto es que el Poder Judicial en todos los países, estamos hablando aquí de Occidente y su área de dominio, su área de influencia. Nosotros en nuestra América estamos ahí bajo la pata de ese dominio. En todos los países democráticos y en aquellos países en donde hay presidencialismo o democracia parlamentaria, con su rey encima, etcétera, el Poder Judicial cumple una función, que es garantizar el dominio de la clase dominante, la dominación masculina y la dominación racial de la etnia blanca. Entonces, y ese rol lo cumple acabadamente. Podemos ver historia de todos los países y de los roles judiciales, de los roles que cumplen el Poder Judicial, y podemos ver nuestra Corte nomás, la Corte Suprema, en donde el anterior presidente, por ejemplo, o el actual, señaló claramente que nuestra Constitución está, dijo otras palabras, pero se refería a esto, en sintonía con la economía de mercado y no había que hacer más transformaciones, es decir, dominio capitalista. Entonces, tengamos en cuenta eso. Lo segundo, yo no creo en la existencia de la justicia. Por lo menos que la justicia exista ahí, en ese edificio en donde la sociedad ha puesto como espacio en donde se dirimen los conflictos y se logra justicia. La justicia es un ideal siempre, en cada momento histórico, un ideal regulatorio en la sociedad, que tiene determinados contenidos. Entonces, la justicia, a principios del siglo pasado, consideraba que era correcto y era justo que las mujeres estuvieran en situación de minoría de edad. Entonces, ese es el ideal que estaba en un momento. Hoy hay otro ideal, pero son ideales regulatorios en las sociedades, de lo que considera justo o no justo. Entonces, la consecuencia importante que tiene esto, creer o no creer en la justicia. ¿Vieron ustedes que cada vez que agarran un tipo que uno huele y sabe que es un culpable, un corrupto, lo primero que dice es: yo creo en la justicia? La consecuencia de esto es que en los procesos de socialización que hay, y fundamentalmente en los procesos de socialización a las mujeres, está el hecho de estimular la credibilidad en las instituciones. Y como dice Rita Segato, y como dicen muchísimas compañeras feministas teóricas, el Estado es patriarcal y las instituciones tienen género. O sea, cada ministerio tiene género, y es de género masculino. Entonces, desarrollar políticas feministas, políticas en contra de la violencia estructural, etcétera, no pasa solo por tener un ministerio de la mujer y diversidades, que es fundamental tenerlo. Pasa también porque haya políticas que traspasen absolutamente todos los ministerios, y porque nosotros tenemos, en el actual gobierno, por ejemplo, tenemos un ministerio de la mujer y después un montón de ministerios que se acoplan con algunos programas, se acoplan con algunos discursos políticamente correctos, pero que está lleno de machirulos. Y además
no hay políticas hacia los varones, políticas feministas hacia los varones. Por lo tanto, lo que hay son políticas que siguen sosteniendo la dominación masculina. Entonces, lo que podemos lograr en el Poder Judicial es un acto justo. Pero lograr un acto justo significa, primero, hacerle ver a la compañera que va a hacer una denuncia que no puede ir creyendo en la existencia de justicia, que tiene que entender que cuando entre ahí al Poder Judicial y presente la denuncia, entró por un problema y se va con dos problemas. O sea, con la denuncia presentada se va con dos problemas, no con protección. Que cuando entra al Poder Judicial, entra a un campo de sospecha. Por lo tanto, es ella la que tiene que desarrollar la sospecha y no la credibilidad masiva en que la van a ayudar. Ella tiene que sospechar de cada funcionario judicial y ver cómo camina en el trayecto y en el comportamiento, entonces ir dándole la confianza, ir dándole crédito, pero a partir de ver cómo funciona. No poner la credibilidad en los fiscales, grosso error, porque se dice los fiscales defienden un carajo. Hay que sospechar de los fiscales. Hay que sospechar de los fiscales. Yo tuve que participar ahí en el juicio que como terapeuta de Andrés Vázquez, y me preguntaba un tipo que yo pensaba, ¿y quién carajo? ¿Cómo la defensa del acusado de abuso puede contratar a alguien tan poco inteligente, pensaba, ¿no? Pero resulta que cuando salí de ahí me enteré que no era el defensor, alguien contratado por la defensa del imputado, sino que era el fiscal que tenía que acusar al imputado, que resultó ser el mejor defensor del imputado, cosa que por supuesto denuncié públicamente. Entonces, no confíen en los fiscales, no tienen que confiar en nadie hasta que verlos, algo así como verlos caminar, verlos trotar. Si contratan abogados, y es importante tener abogado de parte, buscar en lo posible abogados que tengan formación en perspectiva de género, porque hay una cantidad de chantas que son capaces de agarrar cualquier tipo de cuestiones que tienen que ver con violencia, abuso, etcétera, solamente por los pesos que van a cobrar, solamente por eso. Y entonces nos encontramos con lo que suele pasar con las mujeres, que cambian muchísimas veces de abogados y de abogadas, a veces porque se deteriora el vínculo con el abogado o la abogada, pero otras veces, y lo más común, es porque contratan estafadores. Y bueno, son estafadores o estafadoras. ¿Por qué? Porque las universidades siguen produciendo profesionales que no tienen la más pálida idea de la perspectiva de género. Entonces, primera recomendación a las mujeres, no confiar en el Poder Judicial. Segunda recomendación, ir sospechando. No creer en el Poder Judicial, porque la van a tener que pelear. El otro elemento es cuando las mujeres entran en ese lugar, pueden ser consideradas las buenas víctimas o la mala víctima. La buena víctima es la que responde al estereotipo, la que puede llorar, la que está depresiva, confusa, etc. La mala víctima es aquella que tiene conciencia de sus derechos y la pelea de otra forma. Cuando van a las pericias, en los casos penales, no por ser buena víctima le van a tener contemplación, ¿no? Cuando van a la pericia en los casos penales, la van a calificar, seguramente van a tomar la sintomatología y en vez de ver depresión o un cuadro de estrés postraumático, toman los síntomas para decir que tiene un trastorno límite de personalidad, o sea, un poquito más y entra en la locura. Si es una mala víctima,
de esta que tiene autonomía, pelean, luchan por sus derechos, etcétera, y lo más seguro es que la van a calificar de psicopatía. ¿Por qué? Porque se rebela ante la autoridad, porque no cumple, porque le discute al psiquiatra, o porque lleva años peleándola en el plano judicial, maneja la terminología, porque tiene formación, maneja la terminología de abogados, y la van a tratar de soberbia. Esto es el Poder Judicial. Esto es el Poder Judicial. Entonces, pero tenemos que esa mujer ha sufrido violencia, por ahí la agresión a sus hijos, que la violencia en general la ha sufrido durante años, con todo el desgaste que significa, que han sido múltiples violencias, psicológica, física, sexual, económica, etc. Pero luego tiene que soportar la violencia institucional. Y resulta que se acaba por ahí la violencia directa del agresor, pero tiene que soportar la violencia institucional, que es absolutamente desgastante y demoralizante. ¿Por qué? Porque, por un lado, dijimos, Poder Judicial machista dentro del Estado patriarcal. Va a garantizar la dominación masculina. La estructura del Poder Judicial, como toda la sociedad, está organizada con las categorías masculinas. Pierre Bourdieu dice, refiriéndose en un libro, La dominación masculina, dice, las mujeres que tienen mentalidad machista, se está claro, han aprendido a ver el mundo con las categorías masculinas. El Poder Judicial lo que hace, por lo tanto, es utilizar la coerción sobre las mujeres. Y lo utiliza de diferentes formas. El Poder Judicial está organizado de tal forma que, por las categorías masculinas, en donde no importa la vida de la mujer. No importa si tiene hijos, si no tiene dónde dejarlos. La citan, la jueza, los secretarios y secretarias de juzgados, la citan cuando se les antoja. Nunca tienen en cuenta nada de lo que es la vida de las mujeres, de los horarios de los colegios, de su trabajo. Las perjudican en todo, porque está organizado en función de la mentalidad masculina. Les importa 3 carajos lo que pasa con cada mujer cuando es citada cada vez. La mujer tiene que ir, y no importa si va con los hijos cargados, y no importa si no tiene dinero por la violencia económica y porque el juez no ha fallado sobre el dinero que el tipo tiene que pasar. No les importa nada. No les importa nada. Además, tienen instrumentos. Sara nombró síndrome de alienación parental, pero pongamos síndrome de alienación parental, alienación parental, co-construcción, implantación de recuerdos. Tienen todo un bagaje que psiquiatras y psicólogos han construido, machistas, han construido para descalificar la palabra de la mujer y la de niños y niñas. Y luego de eso, tienen, por fuera de la institución judicial, los grupos masculinistas, que son todos esos machos heridos, que se sienten perseguidos en sus derechos. Ahí va a estar la Anzoátegui y otros defensores de los derechos del hombre, ahí ayudándolos, todos esos machos perseguidos, que junto con sus vecinas, sus madres, sus tías, sus hermanas, etcétera, junto con toda la red que suelen tener hombres golpeadores, hombres abusadores, etcétera, que lo sostienen, porque la sociedad sostiene las agresiones sexuales, porque la sociedad sostiene el incesto paterno-filial,
porque la sociedad sigue sosteniendo la dominación sobre los cuerpos de niñas, niños, niñes y las mujeres y diversidades sexuales. El grupo trans travesti, porque la sociedad sigue favoreciendo la explotación de los cuerpos. Entonces, a eso súmenle periodistas, súmenle, no sé, las diversas estrategias cada vez más creativas para mantener la violencia y la coerción sobre las mujeres y la violencia institucional. Ha sido la lucha feminista la que produjo un resquebrajamiento dentro de la institución judicial y la que ha producido un resquebrajamiento en general en todas las instituciones. Pero un resquebrajamiento no alcanza para modificar todo. Además, vivimos dentro de sociedades que tienen sistemas de dominación muy hábiles. O sea, tenemos que luchar por la despenalización del aborto. Se lucha durante muchos años, muchas estrategias, etcétera. Un momento se logra que haya miles y miles de mujeres en la calle. Conceden el aborto. Listo, se produce la desmovilización. Y después te empiezan a poner trabas para ejecutar los abortos. Y te empiezan a poner trabas para llevar adelante otros derechos. La burguesía es muy hábil en entregar algo para después seguir dominando. Entiendo que es bastante escéptico todo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero súmenle a esto lo que es la contraofensiva machista. Una contraofensiva machista que tiene una consigna. Hoy las derechas tienen como consigna la lucha contra la ideología de género. ¿Saben quién inventó esa consigna? La Iglesia Católica. ¿Saben quién sostiene esa consigna? Bergoglio, que es Francisco, o Francisco, que es Bergoglio. Más allá de sus cosas en contra del liberalismo y todo ese verso, Grassi sigue siendo cura. ¿Por qué? Defendido por Bergoglio. Entonces, esa consigna, detrás de esa consigna están todos los grupos religiosos, toda la derecha, en contra de la ideología de género, en contra de la educación sexual integral, que lo que significa una gran protección para abusadores y agresores sexuales. Porque si hay alguien que defiende aquí a agresores y sexuales, son todos aquellos que se oponen a la educación sexual integral, con el verso de eduquemos en el amor, eduquemos en la familia, pero un verso muy eficaz, muy efectivo. Con mis hijos no, con nuestros hijos no se metan. Queremos el PIN, dar nosotros el ok para que se le enseñe una cosa u otra. Es la familia la que tiene que educar. Mientras tanto, el incesto paterno-filial y las relaciones incestuosas, o sea, las agresiones dentro de los grupos familiares, son una de las principales causas de agresiones sexuales, de abuso. Si tomamos 100 casos, el 54% lo van a haber realizado progenitores o padrastros. Cuando evitamos educar a niños y a niñas, cuando evitamos una educación sexual comunitaria, lo que estamos haciendo es no darle palabras adecuadas a los niños y a las niñas y caminos adecuados para que puedan buscar ayuda. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es proteger a los abusadores. Este es el rol que cumplen en general, las instituciones religiosas lideradas por la Iglesia Católica y todos los grupos de derecha. Lean a Milei su propuesta, esta defensora de genocidas, la candidata a vicepresidenta en contra de la educación sexual integral. Esta es la propuesta. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que, además de que a esas compañeras que van a denunciar, se las alerte a dónde van a entrar,
que participen en grupos de mujeres feministas, en grupos de madres protectoras, que haya participación grupal, que aprendan de la experiencia colectiva, que aprendan de la experiencia de otras mujeres. Los poderes judiciales son iguales en todos los países de Occidente. Yo estoy asistiendo a mujeres que están exiliadas en Suiza de España. Estoy con reuniones acá con mujeres de España, mujeres de Francia. Son exactamente igual. Y los procedimientos y los manejos coercitivos hacia las mujeres serán en todos los países. Absolutamente. Y los arrancamientos de chicos están aumentando en todos los países, producto de esta contraofensiva machista. Me detengo acá. Gracias, Enrique. Me detengo acá, decís, tiraste 850 bombas como para pasar, no sé, estar hasta las 10 de la noche prácticamente, sin quitarle seriedad, por supuesto, al tema que estamos abordando. Seguramente ya Patricia está ordenando las preguntas, tenemos preguntas por privado, tenemos preguntas por el chat, aportes por el chat. Simplemente decirles muchas gracias, ¿no? Y pensar y repensar en el poder, ¿no? que tiene la palabra y la necesidad de la educación sexual integral en las escuelas, como decía recién Enrique. Y nada, pensaba en el sistema, Enrique, de complicidad que existe en torno a la persona que ejerce violencia sobre otros, sobre otras, que puede ser su ex compañera, pueden ser sus hijos, hijas, y cómo funciona este sistema también, ¿no? Independientemente del judicial, digo, ese sistema donde quizás una madre mira para otro lado, o una abuela, un vecino, alguien que está dentro de ese sistema de complicidad que legitima este tipo de violencia, ¿no? Era para vos, Enrique, la reflexión. Yo sabía que te quedaste Perdón. mirando, entonces dije, Claro, bueno. pensé que iban a leer algo de Y lo ya que... se va, sí, ya se va a Este, desmutear Patricia y avanzamos. Dime. sí, hay que tener en cuenta el tema de la asimetría, ¿no? Y de la asimetría que existe. Y el hecho de que para muchísimas mujeres que vienen sufriendo distintos grados de violencia sin darse cuenta del nivel de violencia, porque, a ver, todas las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, han sufrido y sufren violencia de baja intensidad, que se llaman, que es esa violencia a las cuales a veces hay una respuesta de la mujer, ¿no? Que detecta hoy, por ejemplo, una conducta machista y dice, no le voy a decir nada porque estoy cansada, si no me tengo que pasar peleándome todo el día, prefiero callarme la boca y lo dejo pasar. Eso es una violencia de baja intensidad. Esas violencias las vienen sufriendo desde pequeñas. Y luego hay diferentes niveles de violencia y diferentes niveles de explotación. Explotación hecha por sus parejas también, ¿no? Porque cuando la pareja se hace el boludo y carga todo sobre la mujer y no es capaz de ir a un supermercado si no lleva la listita que le hace a la mujer, y bueno, está explotando a la mujer, en ese caso. Entonces, pero es un nivel de violencia. Claro que son niveles de baja intensidad que están naturalizados directamente. Y la otra cuestión es la legitimación que se da, y cuando hay agresiones sexuales a niños, niñas, muchas veces no es fácil para las madres detectarlo, y otras veces no lo pueden creer. Buscan algún tipo de explicación, pues no pueden creer que ese tipo, que pensaban que era un buen padre, sea un agresor sexual, ¿no? Y necesitan su tiempo para poder llegar a hacer una denuncia, y después se van a tener que enfrentar con todo el Poder Judicial, ¿no?
Gracias, Enrique, por la respuesta. Ahí está Patricia desmuteándose. A ver si... Ahí está. Ahí está. Bien, acá tengo una primera pregunta para Sara, de Rodolfo de San Juan. Dice, ¿a qué te referís con secuestros judiciales? Si me lo podrías explicar, por favor. Sí, los secuestros judiciales son cada vez más, están más en boga, se ven más seguido, están más descarados, porque es cuando esta mujer que es violentada, que va a hacer la denuncia, sobre todo si descubrió que sus hijos han sido agredidos sexualmente, y quieren revincular a esos hijos, por lo que explicaba hoy, que muchas veces no alcanza por la corta edad, porque ha sido en un ámbito privado. Entonces, esta mujer que se rehúsa a que su hijo o hija siga en contacto con quien ella escuchó que su hijo se indicó como abusador, lo primero que hacen en el Poder Judicial, sobre todo en los juzgados de familia, es primero ponerla como una obstructora de vínculo, que nosotras decimos por eso el nombre de madres protectoras. Una madre que está queriendo proteger a su hijo de las diferentes violencias, entre ellas la sexual, no quiere que se revincule con una persona que va a seguir haciéndole daño. Entonces, ahí es donde las juezas suelen hacer intervenir a los equipos técnicos, a los equipos locales, a los equipos zonales, acusando a esa madre de que es obstructora, y entonces la intima primero por multas, después va, como decía Enrique, coaccionando a la mujer, hasta que esa mujer dice basta, no lo voy a hacer, y es ahí donde le hacen una reversión de tenencia, que puede parecer legal, pero no es legal. Son artilugios legales que utilizan los juzgados y que al darle intervención a los equipos zonales toman una medida de abrigo que muchas veces ni siquiera está bien tomada, que no cumplen con nada, porque en realidad no necesitan cumplir con la ley, sino hacer que cumplen, y entonces mandan a secuestrar a esos niños a jardines, a colegios, a diferentes ámbitos, se los llevan, y la madre nunca más vuelve a ver a su hijo y no tiene oportunidad ni siquiera de ser escuchado por un juez o llegar a una cámara Gesell, porque terminan viviendo con quien fue sindicado de ese abuso. Entonces, nosotras leemos en las órdenes judiciales, secuéstrese, ¿sí? Y estamos convencidas, no porque tengamos un convencimiento como si fuera un credo o una religión, sino porque sabemos que esos son artilugios y que no son legales, y que esto está ocurriendo. Están desapareciendo a los niños porque los desaparecen, nunca más se vuelve a saber de los niños, nunca más la madre puede volver a estar en contacto, y lo están haciendo a la vista de todo el mundo. Yo creo que también esto viene de jueces que han participado en la dictadura, que han firmado los pliegos y que han seguido después de la dictadura como si nada, y esas prácticas se siguen repitiendo en la actualidad. A eso me refería, no sé si está clara la respuesta. Sí, gracias, Sara, muy clara. Acá hay otra pregunta de Cintia que dice que qué se hace en los casos de violencia institucional porque le pasó que le negaron el acceso al informe clínico por orden del comisario. No sé quién lo quiera responder. ¿Sos abogada, Sara? No, pero es tu ámbito también. Yo por ahí hago una breve introducción. O sea, a ver, no les pueden negar nunca el informe. Es suyo, es de sus hijos, no han perdido la patria potestad. Lo que suelen hacer es amedrentar, pero siempre tienen que insistir en que o hacer un acto legal, ¿no? Para que se los devuelvan, decir, bueno, yo hago la denuncia en este mismo instante de que se me está negando. Pero Enrique, a mí me parece que es primordial desde la psiquiatría o la psicología, ¿no? Yo creo que la actitud que hay que tener cuando una mujer entra
¿sí? A pelear por sus derechos y a buscar un acto justo, lograr un acto justo, el ataque tiene que ser en todos los planos. O sea, iniciarle juicio por alimento, pero avanzar con todo. Y si hay violencia institucional, denunciarla. Pero para eso se necesita un abogado o una abogada que no se asuste, porque no encuentro otra palabra, pero cagones y cagonas hay a patadas entre los abogados y abogadas, que quieren con un buen lenguaje, muchachos, tiene que ser muy firme, a veces significa plantear cosas muy agresivas para con el juez, para con el secretario que está actuando. Y si hay que denunciarlo, hay que denunciarlo, porque va junto con eso, hay que estar con grupos de madres que apoyen. Junto con eso, hay que usar las redes sociales. O sea, eso es la acción política que se tiene que desarrollar por fuera de la estrategia judicial. Entonces, fuerte acción judicial y una acción política que tiene que ver con la red de relaciones de apoyo que las madres tienen que tener, que las mujeres tienen que buscar, además, acercarse. Y bueno, se van a encontrar con diferentes grupos, muchos peleados entre sí, por diferentes experiencias. Eso es inevitable, normal, porque además el patriarcado estimula la división de las mujeres. Y ante cualquier falla, que se forma otro grupo, fuertes cuestionamientos, tenemos que luchar por llegar a puntos mínimos y hacer un gran frente de organizaciones, gran frente de grupos, gran frente de mujeres. Pero hay que lograrlo porque eso es acción política, para apoyar a las mujeres que están luchando por sus derechos dentro del Poder Judicial. Y aclarar, perdón, que la 26485 en el artículo 4 habla de violencia institucional. Lo que sucede es que, y también contempla a los niños y niñas víctimas de violencia, ¿no? Dentro del punto 3, en la misma 26485, pero que acá en Argentina solo se contempla la violencia institucional cuando actúa la policía. No por eso hay que dejar de hacer, miren, hay madres que están acá, yo las he visto, no hay que dejar de hacer ninguna denuncia, no hay que dejar de hacer ninguna presentación, no hay que dejar, porque todo eso a la larga es lo que les va a salvar, que han mantenido la coherencia, que han hecho las denuncias correspondientes y demás. Sí. Bien, acá hay otra para Enrique que dice, ¿y cómo una mujer común, violentada, sabe cuándo los profesionales tienen real perspectiva de género? ¿Qué es recomendable que esta mujer realice y a dónde se debe dirigir para no pelearla tan sola? Yo creo que lo primero que tiene que hacer, porque bueno, estamos hablando de una mujer que por ahí siempre hay alguien, siempre hay por ahí alguna amiga, algún pariente, alguien que colabora. Bueno, quien colabora, lo que tiene que hacer es tratar de informarse, de llamar al 144 conjuntamente con y a las líneas de ayuda, ver qué recursos hay en la municipalidad. Primero, informarse de los recursos que hay a nivel institucional y que tienen que ver con los derechos de las mujeres. No jugarse por ninguno, informarse. Y tratar de detectar grupos de madres, grupos que apoyen. Y a partir de ahí, buscar información sobre abogados, abogadas que puedan tener perspectiva de género. O buscar información por ahí, un abogado, una abogada que no tiene una perspectiva de género clara, pero que es una persona que se juega, que hay claras referencias que se va a jugar. Y esto significa de que también se va a poner a estudiar y se va a comprometer con el caso, que los hay. Así como hay
funcionarios y funcionarias judiciales que no tienen una clara perspectiva de género, pero son empáticas ante el sufrimiento y tratan de hacer las cosas ajustadas a derecho, ¿no? Bien, a ver, acá dice Analía, pregunta, ¿qué opinan sobre la juventud de hoy? ¿Están inmersos dentro de la tercera forma de violencia, red familiar, o ve algún cambio en ellos? Yo puedo decirles que en España, en el 2019 se hizo una encuesta entre jóvenes de 15 a 29 años. Escuchan la edad, ¿no? 15 a 29 años. Y el 10% de esos varones consideraba que la violencia de género no existía, que era un invento de las mujeres. En el 2021 se repitió la encuesta. ¿Y saben qué? Aumentó el 100%. El 20% de los varones entre 15 y 29 años considera que la violencia de género no existe. Y seguramente esos parámetros que están en España deben ser los mismos que en Argentina, que tenemos más o menos cosas parecidas, y hoy debe ser superior todavía. ¿Por qué? Porque está esta contraofensiva machista, porque esta contraofensiva hay una degradación de la vida, hay una degradación de los ejercicios de los derechos en todo el mundo, y hay expresiones políticas como la derecha y ultraderecha que hoy no tienen la inteligencia que podía tener la derecha de principios del siglo XX, que tenía propuestas que uno podía no coincidir, pero había fundamentaciones. Hoy la base más activa y las consignas más activas de la ultraderecha y de la derecha están en el antifeminismo. Además de que nadie quiere abandonar sus privilegios, ¿no? Porque digo, estar sentado desde el lugar de privilegio que te permite no cuestionarte en esta época de inmediatez, donde si querés comida a los 15 minutos la tenés, si querés algo, la recompensa está excesiva en el tiempo, ¿no? Entonces eso también va generando esto de, bueno, yo quiero la satisfacción, yo quiero la recompensa, y si tengo que pensar y repensar lo que estoy haciendo, y eso implica renunciar a mis privilegios, tampoco lo van a hacer. Por eso, como decía Enrique, lo importante también es la ESI desde la escuela, desde el jardín, desde la primera infancia, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, yo como referente sí, lo tengo bien claro, y la resistencia también, ¿no? Que encontramos a veces a la implementación de la ESI en las escuelas. Bien, acá tenemos una pregunta también de nuestra compañera María Elena, que dice, yo les preguntaría por dónde debería iniciarse una reforma judicial feminista. ¿Será por la creación de observatorios vinculantes integrados por especialistas en género? ¿Si es por la capacitación intensiva? ¿Si es la creación de nuevos juzgados unificados? Bueno, ahí les dejo abierta la... Yo no, la verdad que no tengo idea, ¿no? Creo que esto implicaría varias acciones a la vez. Por ejemplo, los jueces tendrían que ser elegidos por voto. O sea, esto da la posibilidad de remover jueces, que hoy por todas las trenzas corporativas en general no se los remueve, ya sea porque funcionan como corporación, pero a la vez están ligados a la corporación política. Entonces siempre va a haber los políticos ahí de la zona, por ejemplo, si hablamos de Loma de Zamora, los políticos de Loma de Zamora que tienen sus tranzas con algunos jueces y los van a salvar. Esto lo estamos viendo siempre, cada vez que hay jury y cosas por el estilo. Entonces necesitamos votos, democratizar
ese poder que es el más conservador dentro del sistema capitalista y dentro de cualquier sistema de dominación. Siempre el poder judicial es el que garantiza la dominación. Necesitamos la exigencia de formación en ley Micaela y profundizarla, ¿no? La ley Micaela, pero no es su cursito de algunas horas que los jueces mandan a la secretaria y que la Corte Suprema de nuestro país se da el lujo, estos machirulos, de no hacer ningún curso. Si tenemos una Corte Suprema que reconoce que no tiene formación ni la ha hecho, caraduras, si reconocen eso, ¿qué podemos esperar hacia abajo? Si tenemos una corte así. Es una vergüenza. Entonces, exigencia de formación, pero formación donde tengan que poner el cuerpo también. Necesitamos menos PowerPoint y más poner el cuerpo, con técnicas de dinámica de grupo, con psicodrama, etc. Basta, que se bajen del pedestal de reyes y de reina que tienen los jueces y las juezas. Personajes en general mediocres. Necesitamos formación de grado en perspectiva de género. Y cuando hablo de perspectiva de género, feminista, obviamente, estamos hablando de feminismo, porque perspectiva de género sin feminismo es sospechoso. Estamos hablando de feminismo, estamos hablando de más de 60 años de estudios académicos de género, porque si algo posibilitó la perspectiva de género es entender cómo se dan los mecanismos de dominación social en base a la diferencia entre los cuerpos y las jerarquizaciones que se producen y cómo eso se expresa en el vínculo, en esa mínima unidad social que es el vínculo entre dos personas. Bueno, hasta acá me llego. Bien. Yo creo que ya de observaciones, o sea, hay mucha observación, ya me parece que hay un diagnóstico bastante profundo de lo que sucede. Por ese lado no iría, sí por los equipos interdisciplinarios, como dice Enrique, con perspectiva de género, ¿no? Y bueno, me parece que hay acuerdos que ya se pueden hacer, o sea, reforzar leyes. Lo que no está hecho, por ejemplo, en violencia vicaria, que es una nueva, no es una nueva, es una forma de violencia machista hacia la mujer dentro de la 26485 para que después no la terminen tomando en contra nuestra. Hay un ejemplo muy claro en La Rioja, donde una jueza que comete un delito, Ana Carla Menem, viaja con un prófugo de la justicia. La jueza, la otra jueza, que es Flamini, le informa que está viajando con con una persona que tiene un pedido de captura, y ella, por la 26485, la jueza Ana Carla Menem, le pone una restricción a la víctima, a la abogada de la víctima que denuncia esta situación, y a la periodista que publica en página 12 de La Rioja. Hoy la víctima, la periodista y la abogada no pueden entrar a la Corte Suprema, al TCJ de La Rioja. O sea, ¿cómo permitir? O sea, no se puede permitir que los jueces utilicen las leyes como quieren. No lo hacemos, no hemos buscado justicia nosotros, y menos mal que buscamos justicia y no venganza, como decimos siempre, pero digo, ¿no? ¿Cómo se le puede permitir a los jueces, a la vista de todo el mundo, que hagan este tipo de cosas y que no haya una sanción? Por eso, como dice Enrique, también coincido en que sea por voto los jueces, que no puede ser que un juez ingrese a los 33 años como juez y tenga 70 años con un límite de edad de 65 y sin embargo siga en funciones y con toda la runfla armada de lo que significa estar en ese poder y hacer verdaderamente lo que quieren con nosotros. En las provincias son verdaderamente feudos lo que funcionan, no son jueces o personas, lo vemos todos los días, ¿no? Sino que hay connivencia y cometen delitos a diario.
Bien, en relación a eso, acá hay una pregunta de Vivi Cárdena que dice que ¿qué podemos hacer las madres protectoras en caso de secuestro judicial de nuestros hijos? Es terrorífico lo que hacen algunos jueces. Esta pregunta viene desde el Facebook, que lo tenemos en vivo también. Sí, yo creo que la situación de cuando se producen esos secuestros judiciales es terrible porque los chicos están expuestos a cualquier agresión, porque muchas veces utilizan las fuerzas policiales, utilizan los grupos antiterroristas, los grupos de élite para ir a secuestrar a los chicos. Además de esa experiencia traumática y el corte abrupto con la madre, por ahí pasan meses y años que no tienen contacto con esa madre, que cuando empiezan a tener contacto por ahí, los chicos o chicas presentan conductas extrañas o distanciamiento afectivo con la madre, pero la madre tiene que tener en cuenta de que esos chicos, esas chicas, tienen un registro del amor incondicional de esa madre protectora, pero está en manos del apropiador. Está en manos del apropiador, que además ejerce todo su poder y además esos niños tienen conciencia de que es el Poder Judicial, además, el que le da el ok. O sea que hay un doble poder ahí, un poder que está operando sobre ellos, y estos pibes, estas pibas, lo que hacen es sobrevivir hasta que sientan que la madre puede equiparar poder o tiene el mismo poder que el padre, que el progenitor. Entonces, para la madre suele ser muchas veces golpes terribles por las conductas que suelen presentar, a veces conductas muy agresivas. Y una cosa que hay que recomendarle a todas las mujeres que no han sido madres o que están siendo madres y que tienen algún conflicto con su pareja es: no le inventen un padre a sus hijos. No le inventen un padre. Nada de estar justificando al tipo, el nene o la nena que dice: no, pero papá no me quiere, no, pero lo que pasa es que papá está muy nervioso, pero te quiere. Déjense de esas boludeces que son terribles, porque lo que están haciendo es cuestionar el criterio de la realidad de esos niños, y después, cuando se produce el arrancamiento o el tipo ejerce todo el poder, bueno, mi mamá me decía que a pesar de que me pega y todo eso, él me ama. Entonces, no le inventen un padre a los chicos y a las chicas. Acá Rosa nos pregunta, dice: comparto todo lo explicado por los expositores. Pregunto, ¿qué hacer cuando un niño o niña queda entrampada en una red de denuncias mutuas de progenitores entre sí, de abuelos, de tíos? Sara. Sí. Vos que tenés experiencia en esto de hacer. Sí, ya sé. Bueno, eso es lo difícil, por eso ahí es donde Enrique dice, bueno, fíjense un abogado o una abogada que tenga ganas de trabajar, ¿sí? A veces me dicen, pero vos no me atendiste, pero vos no me... Yo les puedo garantizar que, o sea, para ponerse en una causa y hacer un memorial de eso, a ver, acá hay que desentramar, bueno, cuáles son las denuncias y cuáles son las pruebas, ¿sí?, que hay. Y mostrar y buscar ayuda en los profesionales para demostrar quién está ejerciendo violencia, quién está violentando. Por ejemplo, nosotros en Cava, en Nación mismo, tenemos un montón de juezas a la que estamos acompañando a madres, que las madres están pagando terapias para que sus hijas e hijos soporten las revinculaciones, ¿sí? Entonces,
Como primer medida, a mí me parece que hay que hacer un memorial de todo lo que viene sucediendo, exponer y valerse de psicólogo o la psicóloga que haga la terapia, que lleve la terapia, que sea el psicólogo o psicóloga tratante, y puede ir explicando cómo se siente el niño o la niña, qué es lo que le genera, por ejemplo, ver qué relación, porque la mayoría de los progenitores cuando no pueden acceder a sus hijos, lo que hacen es mandar a la madre, a la tía, a la hermana, a que pidan revinculaciones con ellos. Sabemos, y ahí es donde tenemos que hacer fuerte hincapié, en que tuvieron relación, estuvieron en los cumpleaños, se conocen, ¿cuál es la insistencia ahora que hay una prohibición o que una negativa de la madre? ¿Cuál es la insistencia de que la familia quiera de golpe tener un vínculo como cuando nunca lo tuvo? ¿No? Entonces, bueno, poner de manifiesto todo eso y confiar en el terapeuta que está tratando a ese niño o niña de que explique todo esto que está viviendo la criatura. Sí. Y tiene que ser siempre... Confiar que el terapeuta explique, ¿no? Y se juegue. Exactamente. Porque también están estos forros que no escriben nada y dicen, no, yo... Bueno, pero ahí mira, Enrique, vos te das cuenta muy rápido cuando vas a ver a un psicólogo o psicóloga y empieza con que, bueno, no sé, yo tengo que examinar. Sabemos que la gente que sabe le cuesta una entrevista de 40 minutos con el niño o con la niña para vislumbrar qué es lo que está viviendo esa criatura. Si en una o dos sesiones a vos, este terapeuta, no te resultó, ya sabes que tenés que cambiar de terapeuta. Claro, pero ahí hay un inconveniente que es los grupos masculinistas que trabajan por fuera del Poder Judicial, junto con los tipos violentos, junto con los abogados y abogadas de estos grupos masculinistas, lo que hacen es ejercer backlash, es decir, respuesta violenta contra profesionales, psicólogos, psicólogas, fundamentalmente mujeres psicólogas, médicos, médicas, que trabajan con víctimas de agresiones sexuales o con mujeres que han sufrido violencia. Entonces, cada vez hay menos profesionales que quieran laburar. Sí. Cada vez más difícil conseguir profesionales porque no tenemos protección. Totalmente. Es parte de la política patriarcal. Dejar sin protección a los profesionales para que puedan ser acusados, para que puedan ser colegios de psicólogos que le dan pelota a los abusadores y a los agresores y no a sus colegiadas que están trabajando. La situación es grave. Sí, igual los colegios de psicólogos, no me quiero meter demasiado ahí, pero te doy mi opinión. A mí me parece que quien le cobra la cuota al psicólogo, no puede después como darle una palmadita y decirle está todo bien, porque también nos encontramos que se amparan en esa ley. Si bien todo psicólogo, esto es algo que les voy a decir porque lo aprendimos con María Elena, por una causa que acompañamos y lo utilizamos desde ese momento y para siempre, ¿no? 26061, Ley Integral de Protección contra la Niñez, artículo 30, donde un psicólogo, una maestra, un profesional, tiene la obligación de informar. Entonces, ahí también tienen que tratar de tenerlo contemplado con su abogado. A nosotros nos pasó, Enrique, cuando nos denunciaron a Ana Castrucci por una causa que acompañábamos, que bueno, que el abogado interviniera en la causa de Ana, ¿no? También. Porque a los profesionales, es cierto, no solo que por ahí cuando los llaman a declarar los tienen 10 horas, declarando, pierden su actividad y por ahí ese día no les llegan a tomar declaración y tienen que ir otro día.
Son muchas las dificultades con las que se encuentran los profesionales. Entonces, tratar de hacer un trabajo integral y que el psicólogo sepa, pueda estar en contacto con el abogado, decirle yo te banco, yo te respaldo. ¿Sí? Eso también tiene digo, tenemos que hacer el esfuerzo entre todos, ¿no? Sí. Bien, a ver. Acá Claudia Pérez pregunta si la violencia de baja intensidad sería micromachismo. Para Enrique. Sería, sé que normalmente yo no utilizo el término, la palabra micro nunca me cayó bien, pero a mucha gente le ha servido como la idea esta de micromachismo, le ha servido como para entender esta violencia de baja intensidad, ¿no? Sí. Para Sara, ¿prescriben los actos de violencia y abuso sexual? Sí, como todo, el código lo que dice es que no se puede perseguir eternamente a una persona por un delito que haya cometido y lamentablemente prescriben. Nosotros con Enrique, mismo con Carlos Rosansky, consideramos que el abuso sexual en la infancia es un delito de lesa humanidad, es un acto de cobardía, equivale a haber padecido una guerra, el estrés o traumático que tienen los niños. O sea, es terrible lo que se hace con la niñez, con el abuso sexual en la infancia, porque ellos sangran por dentro. Como no los vemos sangrar, como es parte del secreto, como hay una amenaza constante o un adoctrinamiento, no todos son violentos los que ejercen estos actos. Hay algunos que son muy hábiles y despiertan en los niños el placer y no los lastiman físicamente. La huella es más difícil de ver, ¿no? Pero lamentablemente sí prescriben y yo participé en los fundamentos de la imprescriptibilidad, pero es algo que no creo que sea una puerta que se vaya a abrir muy pronto. En Chile se abrió, se festeja, pero no veo que hoy esté el clima para nada en poderle dar forma a ese tipo de leyes, ¿no? Bien. Acá Eloísa Almagro dice, buenas tardes, atiendo a varones agresores con tobilleras en Uruguay. En sus discursos se repite la idea de la injusticia hacia ellos debido a que les colocan las tobilleras sin pruebas y les ponen las medidas de restricción también sin pruebas. Muchos de ellos ante estas medidas quedan en condición de calle, sin sus casas, sin trabajo, etc. Por lo tanto, quedan en una posición de vulnerabilidad que agrava el riesgo de violencia hacia la mujer denunciante. Enrique, cuando hablaste de que no hay políticas feministas hacia los varones, ¿te referiste también a estas situaciones? Sí, también me refiero a esas situaciones, porque yo creo que más que insistir en, como todavía en algunos lugares insisten, que tiene que haber refugio para mujeres, lo que hay que hacer son casas en donde vayan los varones, ¿eh? O sea, con tobillera, pero que tengan ahí asegurado una cama, un ropero, etcétera, y además cierta obligatoriedad de hacer algún curso ahí de formación o grupo, pero que tengan un básico de protección ellos, precisamente para esto, para no estimular conductas violentas, ¿no? De la frustración que puede significar perder el ejercicio de poder sobre el cuerpo de la mujer y sobre los chicos. Pero son ellos los que se tienen que ir de la casa. Ahora, es cierto también que en hogares de muy bajos recursos, las casas son muy inseguras. Entonces, a veces es necesario tomar medida que implique una mayor protección
Pero ahí la municipalidad debería generar los materiales suficientes como para que la casa sea segura para esa familia, ¿no? Para esa mujer. Pero los de los varones, sí, yo creo que eso que estás comentando me parece terrible, ¿no? Bien, acá una repregunta sobre lo que habíamos visto antes de la prescriptibilidad, que preguntan a qué tiempo más o menos prescriben los delitos. Y eso va a depender de la calificación legal que se le dé al delito. Sabemos que para nosotros abuso es abuso, pero para el Poder Judicial lo tiene tipificado en diferentes grados de abuso, porque según la ley, esos grados de abuso son los que van a marcar la cantidad de tiempo. Entonces, si vos tenés una expectativa entre los 8 años y 15 años, vos tenés que calcular que, más o menos haciendo un promedio, si ya pasaron 12 años, ya prescribió. Tenés la ley Piazza. Para los anteriores al 2017, creo que es cuando sale la ley CUNAF, que es si vos si hicieron la denuncia cuando tus padres, cuando vos eras chico, al cumplir los 18 años, tenés 10 años como para denunciar. En realidad, la ley CUNAF, que es la ley que vendría a ser prácticamente que los delitos no prescriben, van a ser para dentro de 18 años, más o menos, la gente que haya nacido luego de la ley CUNAF y que pueda denunciar lo que le pasó ya cumplida su mayoría de edad, ¿no? Es muy diverso la cantidad, en qué tiempo prescriben, y ya te digo, tiene que ver con la calificación legal que se le dé a ese abuso. Bien, gracias. Acá dice Cecilia, dice, ¿no sería necesario también insistir con rigurosos exámenes psiquiátricos a jueces, juezas de manera periódica? Yo creo que esa pregunta tiene permítame decirle, un error, que es que los jueces o juezas pueden fallar de esta forma porque hay algún problema psiquiátrico o psicológico. En realidad, y parten de que existe buena fe, y en la medida que tengan salud mental, entonces van a fallar bien. No, tienen mala fe, son machistas, son perversos, hacen un ejercicio de la crueldad, hacen un ejercicio de la crueldad. Entonces, y esto no es algo evaluable psicológicamente, salvo que encuentres un psicópata. De hecho, todos los jueces tienen que pasar a una evaluación psicológica antes de asumir como jueces o cuando ascienden a otro cargo. Y no pasa la cosa por ahí, sino pasa por la formación y por la concepción de vida y la ideología que tienen los jueces y juezas. Y también, permitime, Enrique, que hay muchos jueces que están en connivencia con la trata, con la prostitución. Claro, claro. Entonces son parte de ese negocio de lo que es el abuso sexual en la infancia o lo que es la violación a mujeres, que nosotros lo que pedimos siempre es, cuando hay una denuncia de abuso sexual, que le saquen las computadoras y los teléfonos a estas personas y los pericien, porque estamos seguras de que graban y que comparten esas grabaciones en diferentes grupos de la dark web y todo eso, ¿no? Exacto, exacto. Los progenitores incestuosos, incesto paterno-filial, alimentan permanentemente las redes. Pero con esto que decían los jueces, hace 48 horas el jury dejó no condenó, y el juez vuelve a ser juez, un juez de Bahía Blanca, un juez prostituyente que estaba en un prostíbulo y desde un prostíbulo
ordenó que hubiera un allanamiento por un robo que había ocurrido ahí en el prostíbulo. Juez prostituyente. Así que imagínense cómo va a actuar este juez, este machito prostituyente, cómo va a actuar si hay un caso de trata de personas con fines de explotación sexual, etcétera, ¿no? Pero bueno, sigue siendo juez. Me, Un honorable juez argentino. me gustaría hacer una intervención, Patri, y preguntar, quizás, fortalecer un poco la pregunta que había hecho María Elena, y que, bueno, se hablaba esto, ¿no? De cambiar el sistema de designación de los jueces, formación de grado, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿qué pasa con los medios de comunicación, ¿no? En relación a toda esta temática que estamos abordando? ¿Qué discursos, qué narrativas legitiman, que hacen casi titánica la tarea de los profesionales que acompañan a madres protectoras, que acompañan a madres que quieren proteger a sus hijos, hijas, hijes? ¿Cuántos varones feministas ustedes conocen que están en los medios de comunicación? Una mano debe cansar. Ni una mano. Bueno, y sobran dedos. Yo conozco dos. ¿Cuántas mujeres, conductoras de programas, comentaristas, economistas, etcétera, feministas, y que ocupen puestos importantes en los programas, conocen ustedes? Son una minoría. ¿Por qué? Porque rompen la estructura patriarcal y los mensajes de esos programas. Si es que hay más mujeres feministas, a lo sumo las llaman cuando hay algún caso que tiene fuerte impacto social, etcétera, en donde es necesaria la opinión de alguna feminista. Si no, son una minoría. Bueno, esto nos está marcando cuál es el rol que cumplen los medios de comunicación en sostener la dominación de clase, la dominación blanca y la dominación sexista, masculina. Y un poco citar, ¿no? A Pierre Bourdieu, que recién vos hacías mención, Claro. que también fue, digamos, puesto en la lista negra de los medios de comunicación en Francia por su postura en relación al rol de los medios de comunicación. Exacto. Creo haber leído algo como que dijo que los medios de comunicación, los trabajadores de prensa eran mercenarios, ¿no? Eso le valió una gran sanción. Creo que, no sé, lo estamos diciendo de manera educada, ¿no? Sí, pero igualmente vos tenés que ver también que cuando se habla de abuso sexual o de violencia, sobre todo de abuso sexual, a mí cuando me invitaban a los programas se fijaban que no fueran en horarios centrales, porque ¿quién que esté sentado a la mesa cenando o almorzando quiere ponerse a pensar que en su propio círculo de confianza hay una persona que puede estar abusando de sus hijos, y sobre todo cuando das las cifras, ¿no? Y después tenés lo que está pasando también, y vuelvo a La Rioja, porque lamentablemente es el caso más cercano que tenemos con Manuela Calvo, que ella, por informar, sufrió 4 censuras previas. ¿Dónde viste vos que a un hombre lo censuren previamente? Es más, no es, y está bien que no exista la censura previa, pero bueno, a ella le está pasando, y porque se pone en el rol de querer informar, como dicen también, como están las recomendaciones de UNICEF y todo eso. Por eso te digo, si no hay una postura, una bajada de línea, una decisión política de que esto no vuelva a ocurrir, que no siga ocurriendo, y bueno, vamos a estar medio avanzando y frenando, ¿no? Por supuesto. Y una pregunta que llegó, ¿qué pasa cuando las niñeces que están, digamos, en juego son o tienen alguna condición o alguna discapacidad? Esa es la pregunta que nos hicieron por privado. Yo te puedo dar, que siempre lo nombro,
niños con síndrome de Down no son suficientes. ¿Ves? Caemos siempre en lo mismo y no quiero hacer esta comparación porque no es comparable, pero las mujeres desde la época de los romanos fuimos catalogadas como estupiditas, el término es ese, no es una apreciación mía, siempre en desventaja, teníamos el cerebro más chico, no podíamos pensar igual que el hombre, también estaba asociado a la supervivencia del más fuerte, es más, te ponen el ejemplo siempre de que el animal más fuerte es el que se sobrevive cuando tiene que alimentarse. Bueno, todas estas cosas siguen influyendo si somos mujeres, si somos diversidad y si somos discapacidad, si tenemos alguna discapacidad. No somos tenidos en cuenta y son un grupo de mucha vulneración dentro de lo que es el abuso sexual en la infancia, pues imagínate que niños que tienen hemiparesia, diversas cuestiones, y niños que son diagnosticados con autismo, y lo que tienen es que han sido abusados desde muy, muy pequeños, o sea, desde meses de vida. Esa es la respuesta que tiene el Poder Judicial hoy para estas niñeces, ¿no? Acá hay una pregunta que dice si el falso SAP está considerado delito. No, lamentablemente no. Perdón, yo me expresé así pensando que estaba el teléfono, el micrófono apagado, un desliz. Pero No. bueno, imagino que la respuesta de Sara y de Enrique sería Claro. la misma, ¿no? La No, misma, María Elena. no. No, Eso se han expedido mucho, ¿viste? Al respecto. También está la disyuntiva de que no se puede legislar sobre algo que no existe, pero la realidad existe. El síndrome de alienación parental existe, por lo menos para el Poder Judicial, porque Existe es el único... como construcción ideológica para castigar a las mujeres, niños y niñas en el Poder Judicial. Claro. Sí, es el único síndrome que se diagnostica en los juzgados y se cura con una sentencia judicial, ¿no? Claro. Bueno, Así de loco es todo. sí, realmente. Agradecerles, realmente, bueno, estamos llegando al final del segundo encuentro de este curso de formación en su 7ª edición. Realmente, muchísimas gracias por el esfuerzo, Enrique, Sara. Nos quedamos con un montón de preguntas. Ahí justamente María Elena puso en el chat que cualquier duda o aporte que quieran hacer, tienen la dirección de email de la PDH, lo podemos analizar y avanzamos. Me quedo con un par de cosas que me gustaría compartir con ustedes, y que es justamente algo que Sara me previno y me dijo: cuidado con la información que las madres protectoras proporcionan, ¿no? Muchas veces la situación de incertidumbre y de ahogo por la intensidad y por lo complejo que es, hace que de pronto confiemos en algunas redes que muchas veces, no por mala intención, quizás más por desconocimiento, puedan proporcionar esos datos a quien no corresponda y vulnerar de esa manera más, ¿no? la situación. Me gustaría una breve reflexión en torno a eso, porque me parece que así como Enrique fue contundente y destacó mucho esto, ¿no? O sea, con qué se van a encontrar las personas que ven vulnerados sus derechos cuando de pronto realicen una denuncia. Y esto que muchas veces uno dice, siempre pálida, no. Es un baño de realidad, y la verdad que el proceso es muy, pero muy tedioso, y qué mejor, ¿no? Tener la información y el acceso a la información como para prevenir tantas cosas. Sara, si querés, Enrique, si quieren las últimas reflexiones para aquellas personas que se encuentran en esta situación.
Sí, yo lo que siempre recomiendo, porque lo he visto y la verdad que me ha causado muchísima preocupación, es esto: ustedes tienen el DNI, el Documento Nacional de Identidad. Ninguna persona tiene derecho a pedirles la foto del DNI. Piensen que el número de trámite del DNI es como si fuese la clave personal, y eso va a permitirle a quien está a la búsqueda de estos estafas utilizar sus datos. Entonces, yo como siempre les digo, yo sí armo una carpeta desde la asociación, tengo una responsabilidad civil y una responsabilidad penal. Los datos no se comparten, sí se arma una carpeta. Si ustedes van al juzgado, lógicamente van a tener que presentar o a sus abogados les van a tener que presentar partidas de nacimiento, datos sensibles, pero que no, bajo ningún punto de vista pueden salir, o sea, circular en grupos. Hay grupos donde yo he visto que hay muchísima gente que ni se conoce y les piden por ahí esos datos, la foto del DNI, y les hacen preguntas que nada tienen que ver con la causa, de cómo viven, de cuántas habitaciones tienen, de si tienen agua. La verdad que nada de eso, a menos que haya una encuesta y que ustedes puedan confiar en la seriedad de esa encuesta, no es algo que se pueda, que convenga que esté circulando por ahí, porque son las causas de sus hijos, son su privacidad. No sabemos para qué se pueden llegar a utilizar, porque yo les puedo asegurar que es muy tedioso leer una causa, y no sabemos dónde puede llegar a ir a parar. Entonces tengamos eso, hagamos todas las consultas, hablemos con todas las personas que queramos hablar, pero no proporcionemos información que puede llegar a ser, ponernos en peligro. Enrique. Sí, sí, lo otro es que muchas veces se tiene la necesidad de compartir cosas en las redes sociales, experiencia, algo que uno ha vivido, y lo conveniente es, antes de hacer el enter, antes de colocarla, que la lea otra persona, que alguien de confianza, que evalúe si lo que está saliendo es algo que puede llegar a traer problemas en el futuro, pueda ser utilizado por los imputados, ¿no? Entonces, manejarse con cuidado en eso. Perfecto, muchísimas gracias, Enrique. Bueno, nuestra bandera es "Yo sí te creo", y hablábamos en otras oportunidades con María Elena, con Patricia, la necesidad de seguir sosteniéndola, ¿no? El "yo sí te creo", extenderla no tan solo a la mujer, sino a las niñeces que están en el medio. Realmente es una temática que requiere el compromiso de cada uno de los que estamos presentes hoy. Y preguntaban, por ejemplo, una de las compañeras en el chat, ¿qué repercusiones tiene trabajar con varones en masculinidades? ¿No? Entonces, esto que vienen trabajando, no todo el mundo, por supuesto, pero que se intenta hacer como para poder nivelar un poco la balanza, todavía creo, Enrique, que no tenemos, ¿no?, datos así como concretos para ver qué incidencia tiene el trabajo con masculinidades. No, está por un lado el trabajo que se hace con hombres que ejercen o han ejercido violencia, y en general es un trabajo realmente muy duro. Yo no trabajo con esos hombres, no me lo banco realmente, pero los compañeros, las compañeras que sí lo hacen, es un trabajo duro, delicado, de mucha responsabilidad, y que la mayor parte de los grupos que están trabajando, los profesionales, la mayoría lo están haciendo gratuitamente con un sueldo bajísimo. Eso por un lado. Por otro lado, están los grupos de diversas organizaciones de varones que están reflexionando sobre el tema, pero hoy todavía no hay un número suficiente como para impactar culturalmente y políticamente. A eso habría que llegar, pero eso significa
miles de varones renunciando al ejercicio de la dominación y a sus privilegios. Así que no es fácil. Una tarea Y por ahí leí a alguna compañera que decía, y nosotros nos tenemos que hacer cargo de los varones. Bueno, yo les digo, ningún dominador cambia porque hagamos algo así como un llamamiento a la moral o a la ética. Ningún dominador cambia por eso. O por promesa de que te vas a sentir mejor si dejas de dominar y renuncias a tus privilegios. No. Entonces, las mujeres y las personas trans, travesti, todo cuerpo dominado, tiene que seguir fortaleciendo la lucha por la liberación. Y bueno, y el reacomodamiento de los varones va a venir por ese lado, ¿no? Porque las mujeres logren su liberación. Tremendo. Bueno, muchísimas gracias. Le voy a pedir a María Elena que haga, ya que se desmuteó, que haga un breve cierre y de paso nos promocione el curso, la clase que viene, qué vamos a tratar, con quiénes vamos a estar. María Elena. Bueno, nuevamente agradecerles a Sara y Enrique, la verdad que escucharlos es un placer. Además, yo digo, doy fe, soy testiga, en el caso de Sara Barney, de la capacidad increíble que tiene para sacar estrategias, incluso en casos donde yo digo, esto está perdido. Yo pienso, escucho a una madre y digo, esto está perdido, ¿en qué lío se ha metido esta mujer, por Dios? Y bueno, y Sara logra sacar alguna iniciativa, alguna estrategia. La verdad que es maravilloso. Va a ser, creo que, una de las grandes abogadas, de las grandes juristas de nuestra época, así que es un enorme placer trabajar con ella, militar algunos casos, lo poquito que podemos aportar, ¿no?, desde nuestros lugares. Y Enrique, este tema de la dominación patriarcal, dicho desde un lugar, desde un varón, cobra especial fuerza, ¿no? La verdad que cobra especial fuerza y nos da aliento y realmente habla de que es posible, encontrar una salida, pero que esa salida viene de la mano de una fuerte lucha y que es una de las opresiones más duras que vivimos, junto con, como decía al principio Enrique, la opresión racial, la opresión de clase, y la opresión de género, y en esta estructura desigual de opresión estamos. Y la clase del encuentro que viene vamos a hablar de violencia política hacia las mujeres y los casos gravísimos que tenemos en nuestro país y en la región. Así que los esperamos y las esperamos el miércoles próximo. Muy bien, muchas gracias por todo. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Nos vemos en el próximo encuentro. Y Gracias, hasta el Gracias por próximo todo. encuentro. Hermoso encuentro. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta el miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Excelente. Muchísimas Gracias a ustedes por estar. Y destacar sobre todo, ¿no?, la importancia de las redes afectivas. Hubo en Catamarca una red, ¿te acuerdas, Patricia?, de feministas, de autocuidado en pandemia. Qué importante sí. que fue eso. Son iniciativas muy, muy importantes que se tienen que seguir sosteniendo en el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, abrazos. Está presente Marta Montero, que es la madre de familia. Además ¿Dónde está Marta? está por aquí, le abrazamos. Acá está. ¿Sí? Sí, sí. La abrazamos. Abrazo a Marta. A todas. Te abrazamos, Marta. Gracias por todo. Chicas, abrazo grande, un abrazo inmenso para ustedes también. Ay, Marta, qué lindo verte. Entre tantos cuadraditos no te había visto. Sí. Un abrazo gigante. Perfecto. Fue tan... Nada, chicas, lo que habló Enrique Stola es lo que hemos padecido durante estos 7 años del juicio, les puedo asegurar. Así es. Lo sabemos.
Así que por eso tenés todo el acompañamiento de la Secretaría de Género y de la APDH. Un abrazo desde Catamarca, ¿eh? Y abrazo desde el sur. Abrazo, maestra. Abrazos. Chau, compañeras. Chau, compañeros. Saludar, ahí está Paola Latriglia, María Elena, de la Red Nacional de Mujeres y de la PDH. Sí, Fabiana acá. Galván. Están todas De las la costa. compañeras. De la costa. Exacto. Nos vamos. Abrazos.